Una noticia triste para el mundo del fútbol argentino se dio el lunes pasado, que fue conocer el fallecimiento de Luis Galván, una gloria del fútbol argentino, una gloria de Talleres de Córdoba y de la selección argentina, por supuesto, con la cual se consagró campeón del mundo en el año 1978. Para charlar un poco sobre la figura de Galván, conocer su trayectoria y lo que representa para el Club Talleres de Córdoba, lugar donde es ídolo absoluto. Estamos en comunicación telefónica con Gabriel Incardona. Él es licenciado en Comunicación Social, historiador de Talleres de Córdoba y autor del libro del centenario del club. Gabriel, acá Diego Celonca te saluda desde Radio Sí, desde No Te Vayas Campeón. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Diego, buen día, ¿cómo están? Acá estamos digiriendo un poco lo que esta noticia tan dura para el mundo tablero, que es la partida de Luis. Sí, me imagino, Gabriel, porque de hecho tuvo, por supuesto, muchísima repercusión, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Del club y de medios partidarios, de hinchas de Talleres de Córdoba. Y queríamos conocer un poco la figura, ¿no? de Galván y lo que representó para el club, tanto en su etapa como jugador, pero también después, ¿no? de retirado, porque siempre y a lo largo de los años estuvo vinculado a Talleres. ¿Cómo es esa figura o qué representó Galván para Talleres? Luis es un emblema del club, o sea, es un prócer, ya pasa la figura de ídolo para ser un emblema, un prócer, para que tengan una idea ustedes. El jugador con más partidos en la historia de Talleres es el único jugador que pasa los 500 partidos en la historia del club. Estuvo 12 años consecutivos, desde el año 70 hasta el 82, como referente, digamos, del club. Si bien la figura de él se comienza a destacarse y a hablarse de Luis Galván como capitán, como hombre importante, indiscutido, a partir de la llegada de Mario Nuccetelli, eso va de la mano con la etapa y la era más gloriosa de la historia del club, y bueno, donde Luis fue el capitán y el emblema, también uno de los emblemas de ese equipo. Bueno, ni hablar lo que después terminó siendo para la selección argentina, sobre todo en el Mundial 78. Cuando llega Galván a Talleres, digo, vos recién dijiste que fue parte de la etapa más gloriosa del club, en esa mediados de la década del 70 en adelante. Pero él llega en un no tan buen momento, ¿no? de Talleres y logra como ser parte de ese equipo, de esos jugadores que dan vuelta a esa historia. Él llega 4 años antes de la era dorada, inclusive, llega en el año 70, y en una etapa donde los clubes de Córdoba, o sea, se disputaban el protagonismo de la provincia, y donde el contexto, digamos, de la posible participación en los campeonatos nacionales, pero donde Talleres solamente había tenido participación en el año 69, y, y en el año 70, bueno, él forma parte de ese equipo que le gana una famosa final a Belgrano y clasifica al Nacional, pero era un Talleres, digamos, que era, era participar, digamos, o sea, no era un equipo que resonaba, que tenía protagonismo a nivel nacional, sí a nivel local, pero no a nivel nacional. Todavía no tenía ese protagonismo que justamente lo tuvo a partir de la llegada de Mario Luchetelli en el año 74. Y después sí a él le toca transitar los 2 años más difíciles en Liga Cordobesa, que fueron el 71 y el 72, que fueron los 2 años institucionales y deportivos más difíciles de la historia del club, inclusive. Año donde Talleres peleó, año 72, Talleres estuvo inclusive por primera vez en la historia peleando el descenso, y bueno, y él fue parte. Si bien él tuvo una lesión que lo marginó un poco, jugó en el 71, jugó 22 partidos en el año, y en el 72 jugó 17 partidos, o sea, fue parte también de, de esa generación en una etapa, digamos, que se le dice oscura, o sea, para la historia del club, que él comienza a cambiarla, digamos, con la llegada de una persona que fue muy importante para Talleres y también para el fútbol argentino, como fue Mario Nuccetelli. Para que se den una idea, Luis, desde el 70 hasta el 74, él trabajaba como operario en la fábrica Fiat, y además jugaba, o sea, jugaba el fútbol, pero trabajaba. O sea, en Córdoba, si bien el profesionalismo ya existía, en la práctica, digamos, todos los jugadores tenían su empleo. Mm. En el año 74, con la llegada de Matteo Nuccetelli, Luis estaba a punto de dejar el fútbol inclusive, y, y Amadeo le propone algo, le cuenta la historia, lo cuenta la proyección del club que él quería formar para Talleres, le pide que deje el trabajo de operario, y le promete que si no triunfa, digamos, él le consigue un mejor empleo. Entonces Luis por eso se queda en Córdoba,
y bueno, y ahí empieza la etapa gloriosa con Amadeo Luchetti y con Ángel Labruno, que fue el primer técnico de esa etapa del 74, de ese Talleres de Oro. Ahí empieza la etapa gloriosa, la etapa de Luis Galván ya capitán consolidado, y bueno, y hasta todo lo que viene después, las convocatorias de la selección. Y, y bueno, y lo que fue Luis para ese Talleres que fue un monstruo a nivel nacional, o sea, que fue un equipo protagonista que peleó campeonatos, que en Córdoba ganó prácticamente todos. Para que se den una idea, en Córdoba ganó 16 de los 18 títulos que la liga puso en juego. Y bueno, y a nivel nacional fue subcampeón nacional, jugó 4 semifinales de campeonato nacional, clasificó desde el 74 al 79 de manera consecutiva, y bueno, y terminan logrando inclusive la apertura parcial que AFA puso sobre la mesa para que los clubes indirectamente afiliados pudieran jugar el Metropolitano de AFA en el 80. Claro. Estamos charlando con Gabriel Incardona, historiador de Talleres de Córdoba. Gabriel, vos recién mencionabas, ¿no? Todos esos logros que tiene Galván en Talleres en esa segunda mitad de la década del 70. Y ahí no solo digo esos logros con el club y no solo ese logro personal también, ¿no? Porque pienso en esa historia que contabas de el jugador de fútbol que laburaba en la fábrica Fiat y que apuesta y deja ese trabajo y apuesta por su carrera en el fútbol, sino que ahí también le llega esa convocatoria a la selección nacional y llega a la selección y no se va más. Con el flaco Menotti, bueno, casualmente digo, hace también el mismo día que el fallecimiento de Luis, se cumplía un año del fallecimiento de César Luis Menotti. ¿Cómo es esa llegada a la selección? Porque él integraba esa, entre comillas, llamada selección del interior que arma Menotti. Exacto, en el año 75 él tiene la primera convocatoria a la selección del interior. Eh, bueno, justamente lo que el flaco Menotti hace es mirar hacia tierra adentro y empezar a ver a los jugadores que estaban en el interior, justamente para conformar y luego poder llevarlo a la selección mayor. La primera convocatoria Galván la tiene en el año 75, bueno, por ejemplo, entre otros jugadores del interior como, bueno, Ardiles, Valencia, Lacato Oviedo, bueno, que después terminaron siendo parte del seleccionado mayor que gana la Copa del Mundo. Pero ya en el año 78, estamos hablando de febrero del 78, inmediatamente posterior a las famosas finales a que Talleres empata con Independiente y sale campeón el rojo por diferencia de Sí, goles. Luis, en la previa a un partido en Talleres ya comienza a participar de los famosos torneos de verano en Mar del Plata. Esa fue la primera incursión del club allá, y en la previa, en el vestuario de un partido con Racing ahí en Mar del Plata, Roberto Saporiti, que era el ayudante de campo de Menotti y técnico de Talleres, le pide al resto del plantel, él siempre cuenta esa anécdota, él no tenía idea, no sabía, y le pide al resto del plantel que feliciten porque había uno que iba a ser parte de la convocatoria de selección mayor, eh, en la previa, obviamente, del Mundial, digamos. O sea, no tenía la confirmación de que él iba a ser parte de la lista que después integró el Mundial. Y bueno, ahí él siempre dice, el flaco Menotti me puso y no me sacó más. Y a nivel nacional no fue fácil para Luis porque fue muy hostigado, fue muy castigado, fue muy cuestionado por los medios capitalinos que sí, si bien sabían que era el 2 de Talleres de Córdoba, que, pero no lo veían todos los fines de semana, lo veían 4 meses en los campeonatos nacionales y después era un contexto en donde los clubes del interior después terminaban jugando su liga, entonces prácticamente no lo conocían, ni hablar de, de la poca empatía que había en ese contexto de fútbol argentino hacia los clubes de tierra adentro, que no hacía tanto tiempo, digamos, que venían compitiendo a nivel nacional con los grandes de Buenos Aires, y ni hablar que solamente había sido Talleres el único club del interior que realmente le había puesto en jaque el protagonismo deportivo a los clubes claro. de Buenos Aires. Entonces, era lógico, digamos, que los periodistas, la gente de Buenos Aires dijera, che, ¿quién es este? O sea, teniendo jugadores, no sé, como Mouso, como Perfumo Vigente, que viniese el 2 de Talleres de Córdoba, un santiagueño, a ocupar la plaza ahí de marcador central con Pasarela al lado. Era como que chocó, y para Luis no fue fácil. No fue fácil. Eh,
fue muy hostigado, fue muy castigado por la prensa y bueno, pero bueno, él de a poco se fue ganando, se fue ganando el lugar que el Flaco Menotti le dio en la selección y bueno, y después en el partido ese con Holanda termina siendo una de las figuras y termina ratificando toda la confianza que Menotti había puesto en él. Mm. Sí, y de hecho pienso en esa final, ¿no? Con Holanda. Yo generacionalmente, y creo que coincidimos, no tuvimos la posibilidad de verla en vivo y en directo, digo, no, yo ni siquiera había nacido, pero viendo el partido muchos años después, te das cuenta que para mí y a mi criterio, junto con Kempe, fueron las dos figuras. Y ahí vos decís, Argentina campeón del mundo, ganándole 3-1 a Holanda, con un Kempes intratable a lo largo de todo el mundial, pero una de las figuras es tu marcador central, lo que muestra y lo que marca. Digo, lo mal primero que la pasó Argentina en esa final por muchos pasajes del partido y después lo que era la figura de Galván. Sí, además que si no fuera por los goles de Kempe, yo creo que la figura de Galo estaría por Total, encima inclusive de Mario sí. en esa final, ¿no? Después, sí, los tres mejores con mejores puntuación fueron Kempes, Galván y el Pato también, Filiol, que fue figura. Pero en el promedio, digamos, en el promedio porque de los 5 o 6 medios que puntuaron, digamos, estoy hablando del gráfico, la goles, crónica, los dos con promedio más altos, 9,6 digamos, fueron, porque no todos dieron 10, algunos dieron 9, pero los dos con promedio más altos fueron Kempes y Galván. El Pato sacó un promedio un poquito más bajo, 9,4. Pero, pero sí, bueno, yo conseguí el partido completo después de varios años y tenía, obviamente, lo primero que hice fue, en ese momento, fue ver y marcar. Recuerdo, hay un video inclusive en YouTube que ahora anduvo por todos lados, que bueno, yo lo hice ahora 4 o 5 años, que digo, a ver realmente qué es lo que jugó este hombre, porque todos hablan maravilla de lo que fue Luis Galván en esa final del mundo. Y no, realmente, bueno, lo pueden buscar en YouTube, o sea, Sí, si uno sí. pone Luis Galván, Mm. final con la Holanda, aparte está el partido y está el resumen de las intervenciones de él. Y no se puede creer. O sea, hay una jugada que inclusive sale pisando la pelota dentro del área grande como si estuviese jugando en el patio de la casa, ¿no? Increíble. Mm. Gabriel, la figura de Galván a lo largo de los años, digo, después de retirado incluso, él estuvo muy vinculado a Talleres de Córdoba, obviamente, desde muchos lugares, ¿no? En estos últimos años, después, como decía, de retirado, siempre siguió vinculado al club. Sí, igual yo quería marcar esto para que se den un idea del contexto de fútbol argentino de aquel junio del 78. 14 días fueron lo que pasaron entre el tiempo, o sea, entre la final de la Copa del Mundo ante Holanda y el siguiente partido que juega Galván en Talleres de Córdoba. 14 días, en 14 días Galván estaba jugando una final de un campeonato del mundo y después estaba jugando en cancha de Belgrano contra Huracán de Barrio La France, que es un club chiquito de Córdoba, digamos, o sea, sin menospreciar obviamente, pero un club sin trascendencia en Córdoba, Sí, salvo a nivel sí. local, en cancha de Belgrano por la Liga Cordobesa. O sea, pasó en 14 días de jugar una final de un campeonato del mundo a jugar la Liga Cordobesa con Talleres. Eh, Ese era el contexto digamos, de fútbol argentino y lo importante para destacar la figura del Flaco Menotti, que fue a confiar en esos jugadores que estaban jugando en sus respectivas ligas también para que sean parte y vaya si lo fueron, si estamos hablando ahora de junto con Kempe y Filiol, lo que fueron la figura de esa Sí, final del mundo. total. Y que con respecto a lo que me decías, él siempre siguió vinculado al club como llegado después de que él se retira en 1988. Y después él siempre tuvo un sueño. El sueño de él fue dirigir a Talleres. O sea, él siempre dijo que él quería ser técnico de Talleres. Inclusive ya más joven, hasta digamos como que varias veces se postuló, pero bueno, él entendió, bueno, yo tuve mucha charla con él, lo conozco muchísimo y entendió que la formación de él nunca fue óptima, entonces siempre intentó acompañar, digamos, yendo a la cancha, o sea, como socio. Pero él con el paso del tiempo, en la década fines de sí, medio de la década del 90, él crea una escuela de fútbol en donde empieza a formar, bueno, él es maestro, o sea, maestro de profesión, en Santiago del Estero él es maestro, él fue maestro, y él empieza a formar a chicos desde de la escuelita de fútbol, él crea una escuela de fútbol y, bueno, muchos de los pibes que pasaron por su escuela de fútbol, él los llevaba a talleres, o sea, los hacía probar en talleres, siempre la prioridad de él era que sus chicos tratasen de llegar a
jugar en Talleres. Es más, yo fui parte de la escuelita de él, comencé jugando al fútbol. La primera escuelita en la que estuve con mi hermano fue la de Luis. De ahí lo conozco, o sea, me vio crecer de chiquito. Y después no recuerdo bien si fue 2012, 2013, pero ya la gente del fondo de inversión lo llama para que forme parte de la estructura de escuela de fútbol y para que él sea la cabeza de la estructura de escuela de fútbol que Talleres quería formar en el club y él siempre tuvo el sueño de aportarle, de darle algo a Talleres y bueno, desde ese lugar fue muy importante en la escuela de fútbol y sobre todo también en el fútbol femenino Mm, para que se den una idea de la dimensión de la persona que significa Luis Galván, un campeón del mundo a cargo del fútbol femenino desde cero, o sea, porque las chicas no tenían formación, las claro, primeras jugadoras que tuvo Talleres, al igual que el resto del país, no tenían formación, chicas que empiezan a jugar al fútbol desde grande, la gran mayoría, que obviamente formación no tenían porque en juveniles no existía, en Córdoba, o sea, no existía, y él al frente de algo que hoy es importante para el club, pero él lo vio crecer, lo vio nacer. Ayer veía una nota de Yamila Cazón, histórica capitana que estuvo desde el día uno y hace poco dejó el fútbol de Talleres, llorando con los ojos llorosos, y esas chicas crecieron al lado de un campeón del mundo y uno puede decir, ¿cómo puede ser que un campeón del mundo esté al frente, no sé, de una estructura de escuela de fútbol, o esté al frente de una estructura de fútbol femenino? O sea, digamos, y sin embargo, no lo digo despectivamente, sino que es porque se supone que tiene que estar se puede dar que esté para algo más, digamos, estamos claro, hablando de claro, un sí, campeón sí, del sí, se mundo. entiende. Y sin embargo, Luis eligió ese lugar, eligió un lugar que Talleres le brindó y él eligió que era el mejor lugar donde él podía sumarle al club y vaya si lo hizo. O sea, entonces es como que su figura trasciende, por eso yo hablo que de prócer, ya de no ídolo, sino de prócer, porque no solamente que fue muy positivo adentro de la cancha, jugador con más presencia en la historia del club, multicampeón en el fútbol local, fundamental y referente, capitán del mejor Taller de la historia, del equipo que cambia la historia del fútbol argentino, porque ese equipo le permite a los clubes del interior que puedan ser parte de una plaza fija en AFA, que es lo que se luchó muchos años, y después siguió aportando desde la escuela del fútbol, de la formación, desde la formación de las chicas. eh, es una pérdida muy grande para Talleres. Créanme que es una pérdida muy grande para Talleres, porque Mm. además uno iba al predio y lo veía a él ahí y sentarse con él y conversar con él. Y era parte de la historia grande viva del club. Y bueno, y de una actualidad que, bueno, él tuvo la suerte también de que el club le abrió las puertas y le dijo, vení Luis, vení a trabajar en esto, y él le aportó desde el lugar donde él estuvo siempre fue un líder positivo, y por eso hoy en día es que el hincha, y es lo que ustedes han visto de allá en Buenos Aires, eh, cómo se sintió en Córdoba la pérdida de semejante figura como lo es Luis Galván. Mm. Vos, Gabriel, recién hablabas de Prócer, ¿no? Y ya para ir cerrando y obviamente agradeciéndote este ratito con nosotros, con No Te Vayas Campeón, pensaba y me quedaba pensando, ¿no? En esto de la posibilidad de darle, porque también lo juntaba con lo que dijiste hace un ratito de él entendió que tal vez no tenía la capacidad para ser entrenador de la primera de Talleres, que era su sueño, pero sí podía aportar desde otro lugar. Y vaya si lo hizo, digo, dentro de la estructura del club, pero qué importante que es tanto para estas personas, estos jugadores que en algún momento fueron glorias, sentirse parte y sentirse importante, ¿no? Dentro de la estructura, y qué importante para los clubes también tenerlos adentro y que sean parte fundamental y aunque sea, digo, que estén para que el resto los escuche, ¿no? Digo, por su sabiduría, por lo que han atravesado, por, obviamente, en este caso puntual de Luis Galván, todo lo que ha logrado, ¿no? Como futbolista y como jugador, pero qué importante es para los clubes, en este caso para Talleres, haber tenido a una figura como Galván adentro de la estructura para trascender, ¿no? Esa figura que fue en algún momento. Que llega de afuera y obviamente que empieza a sentir ese apego y el cariño por el club, por más que no sea hincha, porque quizás no lo conoce por una cuestión futbolística, no de sentimiento,
y que venga un campeón del mundo y que se siente y que te dé un consejo y que te diga, no, mira, anda por acá. No, no solamente un consejo futbolístico, sino un Claro. consejo de vida, un consejo de padre, de abuelo, o sea, de persona. Y sí, yo creo que es muy importante. Yo siempre digo que a la hora de transmitir la identidad vos necesitas ese tipo de personas adentro que te van a hablar de otro lugar, de lo que significa el club y porque te van a hablar, no solamente te van a contar su historia, te van a contar la historia del club y te van a hacer quererlo un poquito más, pero sino te van a hablar del lugar justamente, de la experiencia, de, del sentimiento que esas personas tienen. Y son, Luis, no tengo duda, hoy el Rana Valencia tenemos la suerte de tenerlo dentro del club y así como han pasado muchos. Después hay una realidad, no todos pueden estar y yo siempre considero de que tiene que haber una formación en el jugador que termina si quiere seguir formando parte de una estructura, pero hay casos particulares como estos que han sido emblemas, que ya pasan el mote de ídolo, son próceres del club que sí, que a algún lugar siempre tienen que formar parte, no solamente por lo que le suman al club, sino por lo que ellos sienten. Claro. Ellos se sienten vivos dándole algo, y de, ni hablar de lo que significa para ellos sentirse parte, digamos, sentirse que no son olvidados, sentirse que pueden seguir sumando a un club donde, bueno, dentro de la cancha le dieron muchísimo. Mm. Gabriel, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. Muchas gracias por haber recordado la figura de Luis Galván. La recomendación para que vean tu Twitter, tus redes sociales. Vos hiciste ahí un hilo, bueno, contando un poco quién fue Galván para Talleres de Córdoba. @Gaby Incardona 17 es el Twitter, como para que aquellos que quieran profundizar un poco y quieran ver imágenes y demás pueden entrar. Yo te agradezco mucho este ratito con No Te Vayas, campeón. Gracias por tu tiempo y que tengas lindo día. No, Diego, yo les agradezco a ustedes por el guiño de nada, de llamarme, pero principalmente por este ratito de hablar un poco y seguramente que se conozca un poquito más de lo que fue esta figura campeón del mundo en el año 78, titular indiscutido, y en el 82 también fue parte, jugó todos los partidos, siempre de titular. Por eso él siempre decía el flaco Menotti me puso y no me sacó más. Por eso les agradezco a ustedes que allá de tan lejos también se miren, tengan el guiño hacia el interior. Y destaquen la figura de un tipo que trascendió, o sea, trascendió la frontera de Córdoba y nos llevó a ganar la primera del mundo. Así que nada, gracias. Un fuerte abrazo, Gaby. Chau, chau. Abrazo, cuidado. Charlábamos con Gabriel Incardona, licenciado en Comunicación Social, historiador de Talleres de Córdoba. Él fue autor del libro del centenario del club, sobre la figura de Luis Galván, lamentablemente fallecido el pasado lunes, el mismo día que se cumplía un año del fallecimiento del flaco César Luis Menotti. El recuerdo para Luis Galván, acá, No Te Vayas, campeón.